Quiste. La forma infectante es el quiste, ¿verdad? Si nosotros nos comemos por accidente una ameba, ¿nos podemos contagiar? Se ha repetido como 5 o 6 veces. ¿Nos podemos contagiar con la ameba? Si comes al líquido, no se expande, ¿no? No, jóvenes, no. La única forma infectante es el quiste, ¿verdad? Este que parecía un calamar. Vino el chico del DATA y se fue. Sí. Hay nuevas modificaciones, por eso se convertía en tarde. Entonces, mientras trae el data, vamos a repasar. El quiste, la única forma es que el quiste sea ingerido. Ahora, ¿por qué medios podemos ingerir un quiste? Ahí sí se llama Comida, agua. Ano, mano, boca, otra. la comida. ¿Qué decías, Manuel? Comida y agua estaba ahí. A través de los alimentos contaminados. En el agua, ¿cuánto tiempo podía permanecer en el medio ambiente? Podría ser Semanas. Semanas a meses. Es muy prolongado el tiempo que puede permanecer. ¿Hasta qué temperatura soporta? 55 grados. Muy bien. Puede después ser desplazado a través del viento en la tierra. Muy bien. ¿Cuál es el otro nombre de la amebiasis? Bueno, en realidad el nombre científico, porque así les voy a preguntar. Diga el nombre científico de la amebiasis. Esta nueva, ¿cuál? Histolítica, porque habíamos visto que existen diferentes variedades. Por lo tanto, amebiasis hace referencia a la infección como tal. Y la ameba al parásito. Así que procuren no confundirse. Para los exámenes, tienen que aprender cuál es el ciclo de vida, cómo uno lo adquiere, cuáles son sus formas, su forma infectante, su forma de fluido, cuántos núcleos tiene. Voy a preguntar tratamientos y además les puedo colocar un caso clínico. Paciente que acude a emergencias refiriendo diarreas de una evolución de 3 días, 4 días, refiere que en sus exposiciones presenta diarreas con moco y sangre. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Quién ha dicho disentería? Muy bien, está en lo correcto. Eso. Porque si no tiene moco y sangre, no recibe esa denominación de disentería. Simplemente decimos diarrea. Vamos a dejar abierto ya. Si es mucha la bulla y no escuchan de ese lado, me avisan para poder cerrar. A repasar algo o no les ha quedado muy claro, pregunten, aprovechen las clases para saciar esas dudas. Ataca cualquier género por igual, sexo, raza, pero los que en las personas que son más frecuentes son los niños y adultos jóvenes, por los hábitos alimenticios. Ahora, el absceso en hígado, habíamos hablado de que es más frecuente por algún motivo que no está bien definido en los hombres. La amebiasis intestinal, que es la más común que nosotros vamos a poder ver a nivel de pacientes cuando llegan a la clínica. Es la patología, la sintomatología con la que te llega. Dolor abdominal, diarreas intensas. Averiguamos un poco en los antecedentes del paciente. ¿Cuántos días?
¿Qué tal si nos dice estoy 2 días así? Muy bien. ¿Qué ha comido hace 2 días? ¿Se acuerdan? Sí, he salido a comer, me he ido al campo y he comido. A ver, ¿qué cosa tiene ensalada en el campo? Con lechuga. Una trucha, creo que sirven con lechuga, ¿verdad? Ya, he comido una trucha y tenía lechuga. Ya, ese puede ser un buen dato. Muy bien. ¿Desde cuándo está así? ¿Cómo son sus diarreas? Habíamos visto que tenemos que ver la consistencia, el color. ¿Qué más? Olor, el olor. El olor nos va a guiar. Olor, ¿cuántas veces ha hecho diarreas? Si una sola vez ha entrado al baño, ¿se considerará diarrea? Por más que haya sido suelto, sí puede decir me da una sola diarrea, pero normalmente en la terminología médica hablamos de diarrea cuando son más de 4 deposiciones al día. Entonces esa persona está entrando frecuentemente con urgencia. Ahora, los sitios más afectados por la ameba va a ser el intestino grueso. En realidad este es el lugar preferido, es el lugar ideal para su división. Pero también puede ir afectando ciego, sigmoide recto. Puede afectar algunas partes del intestino delgado o tener lugares erráticos de manifestación. Por lo tanto, no es simplemente descartar si la persona viene con otras sintomatologías. ¿Por qué no le gusta mucho el intestino delgado? Porque son lugares de mucho tránsito intestinal, lo cual no va a permitir a la ameba poder instalarse en los pliegues y desarrollar su ciclo de vida. Busca el intestino grueso porque en esta zona el tránsito es más lento y hay más pliegues. Y el lugar preferido para la ameba son las criptas, por ejemplo. Es ahí donde va a empezar a lesionar el tejido adyacente. ¿Con qué finalidad? Entrar a las capas para poder instalarse y poder crear su hábitat, poder dividirse. Ahora, cuanto más daño hace, va a seguir perforando. Esta úlcera se puede hacer más profunda. Y ya les había nombrado que incluso puede atravesar todas las capas, atravesar la última que está descubriendo y causar peritonitis, que podría ser una complicación. Este es el mejor ejemplo de la úlcera en cuello de botella, botón de camisa o de matraz, porque nosotros vamos a ver una lesión de este tamaño. Pero vean cómo se ha perforado y parece un botón dentro del ojal. Cuello de botella, parece una botella, ¿verdad? Un matraz, ustedes han visto en química los diferentes materiales o botellas que se utilizan. Muy bien. Vean, hacemos una endoscopía, buscando lesiones que puedan estar causando ese sangrado. O tal vez ya hemos detectado que existen amebas y hay sangrado. Queremos ver la magnitud del daño que le han causado. Estas manchas que ustedes logran ver aquí son las úlceras. Vean, existen de diferente tamaño, pero imagínense por debajo de esta úlcera qué tan grande puede ser la lesión. Si esta úlcera está así, imagínense la lesión que puede haber por debajo. Por lo tanto, las amebas patógenas e incluso las asintomáticas siempre deben tratarse. En la no disentérica crónica vamos a ver que la persona puede llegar a presentar anorexia. ¿Qué es anorexia? Hay un exagero de emagrecimiento. ¿Cómo?
la persona muy flaca. Una persona delgada. Falta de apetito, muy bien. Entonces, anorexia, en términos médicos, nos dice una persona que está delgada y que no tiene apetito. No es la anorexia que tiene que ver con la bulimia, cuando las personas vomitan o están quieren verse flacas y hay un trastorno mental. Puede tener dos significados, pero ahorita estamos hablando de patologías intestinales debido a una ameba, ¿sí? Entonces va a ser directamente referencia a la falta de apetito que tiene la persona. Hay astenia. ¿Qué será astenia? ¿Alguna vez han escuchado el término? Es una debilidad, ¿sí?, del cuerpo. Hay anemia. Esa persona está perdiendo glóbulos rojos, no se alimenta bien, está débil, tiene anemia, ¿sí? Hay alteraciones del tránsito intestinal. Puede haber meteorismo. ¿Qué será meteorismo? Una gran cantidad de gases. Ya, muy bien. Una cosa es cuando el paciente presenta flatulencias y otra muy diferente decir que hay meteorismo. En las flatulencias el abdomen está hinchado y tiene gran pérdida de gases. En el meteorismo son esos ruidos de gases en mayor amplitud. Ustedes van a ocultar ese abdomen y van a escuchar que está peristáltico, con gran funcionamiento, y es como si burbujeara todo el tiempo. ¿Alguna vez han debido escuchar entre ustedes con alguna persona? Incluso la persona dice, creo que me va a venir una diarrea porque empieza a hacer mucho ruido. Hay flatulencia y hay tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Es cuando la persona tiene necesidad de ir al baño, pero está vacío por dentro. Ya, muy bien. Son esas ganas intensas de querer ir al baño a cada rato, aunque el intestino ya esté vacío por tanta diarrea, pero sigue teniendo ese estímulo, ¿sí? Las diarreas sanguinolentas pueden durar algunos meses con dolor de tipo abdominal, tipo cólico, y esto puede ir cortándose. Entonces puede simular que la persona ha sanado, ha vencido, y creer que solamente se trataba de una intoxicación alimentaria en algunos casos. Pero nosotros, como grandes estudiosos y médicos aplicados, sabemos que en la ameba no es así, y más si hay una gran infestación. La colitis. Hablamos de colitis fulminante con perforación, inflamación del colon. Todo lo que sea itis es inflamación. Se está dando a nivel del colon de manera intensa, tan intensa que ha perforado. Es raro, pero se puede dar, por lo tanto no debe ser descartado. Va a ser más frecuente en los pacientes geriátricos. Recuerden que estas personas tienen todos los tejidos ya más debilitados y envejecidos, por lo tanto son más susceptibles a este tipo de lesiones. En los desnutridos, de la misma manera, tienen los epitelios debilitados debido a su estado. De esta manera es que la peritonitis puede ser frecuente en ellos. ¿Qué procede en estas personas? Está pasando materia fecal al peritoneo, está causando una irritación. ¿Alguna vez han visto una peritonitis? Es un estado crítico que puede llevar a la persona a la muerte. Se supone que es un ambiente estéril. Las únicas bacterias que hay tienen que estar en la luz del intestino. Por lo tanto, está infectándose con amebas, con parte de la flora normal, pero al no ser su hábito va a causar patología. Tienen tal irritación que en un principio ese abdomen está duro,
duro como una tabla. Ustedes no van a poder palpar, tiene una rigidez, tiene dolor. Si esto va aumentando, incluso puede llegar a formar una ascitis por la infección que va a causar allá adentro. Y lógicamente puede llevar a la muerte de la persona. Por lo tanto, el procedimiento en ese caso ya es trabajo del cirujano, porque seguramente tendrá que hacer un lavado, ubicar la zona y hacer suturas o colocar parches según las opciones que ellos tienen. La apertura es sinónimo del apéndice, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene cuando se rompe el apéndice para...? Es instantánea la irritación. Una vez que se ha roto el apéndice o ha habido una perforación de intestino, el daño es instantáneo. ¿Cuánto tiempo tiene el cirujano, en caso, el cirujano, para entrar? ¿Cuánto tiempo el paciente puede aguantar? Es tan intenso el dolor y el malestar que el paciente inmediatamente va al hospital, y en cuanto el médico detecta eso, tiene que entrar directo a quirófano. Ahora, existen algunas perforaciones que gracias a la madre naturaleza y a la función de nuestro organismo puede ser contenida. Y aquí es donde juega un papel importante el EpiPlom. Además de proteger las vísceras internas, actúa como un aislante. Detecta que ha habido una lesión, se traslada a ese lugar porque puede desplazarse y va a intentar formar un tapón. Va a contener las peritonitis. Es tan sabio que se ha visto gente que pese a haber tenido una perforación, una ruptura, han logrado contener y sobrevivir sin que se infecte todo. Pero eso también es raro. Muy bien, la colitis ulcerosa. Aquí se va a caracterizar porque existen lesiones ulcerosas focales pequeñas. Pueden ser de 0,1 a 0,5 centímetros. Son pequeñas, diminutas. Ahora, van a presentar una forma redondeada, elevada sobre la mucosa, porque recuerden ustedes que esta mucosa se está inflamando. Por lo tanto, en el lugar de la lesión vamos a ver un halo edematizado, rojizo, o tal vez blanquecino, porque como ya se ha perforado acá, hay puntos de inflamación y necrosis. Por eso es que esas úlceras que habíamos visto se veían blancas. Tienen un centro necrótico, por lo tanto, esta parte se va a ver negra en algunos casos, o se va a ver como si fuera un coágulo de sangre. Y la mucosa que separa a las úlceras es de aspecto normal. Tenemos otra úlcera aquí. Esta mucosa va a tener todavía aspecto normal. Pero existen úlceras de mayor tamaño. En este caso, las úlceras van a ser irregulares. ¿Se acuerdan que hemos visto esta otra imagen? Donde tenemos una úlcera redonda con punto necrótico, ¿verdad? Pero vemos estas otras que son grandes y no se ven tan redondas. Por lo tanto, son de bordes irregulares. Tienen un cráter de úlcera que va a estar cubierto por fibrina, por eso es que se ve blanco. Y la mucosa intestinal no afectada está congestiva. Entonces, entre una úlcera y la otra va a estar edematizada y congestionada. Se va a ver inflamada, más roja que en otros lugares donde se ve normal. ¿Sí? Estas son úlceras pequeñas. Vean ustedes que se ve circular, se ve aquí un punto necrótico y vean cómo está edematizado alrededor. Aquí y cómo está edematizado, ¿verdad? Esta es una infección bastante pronunciada. Por lo tanto, las amebas no te van a dar una úlcera aquí o dos úlceras en todo el tracto. Se ve inflamada así, como están viendo. Viendo este tipo de lesiones, tomando muestra de la zona, ustedes pueden confirmar su diagnóstico porque van a evidenciar a las amebas en el lugar. Ameboma es una lesión
poco frecuente, pero el ameboma es un tejido de granulación que va a asemejar a un pequeño tumor. ¿Dónde se puede depositar? En el ciego o en el colon ascendente. Se ha depositado tal cantidad de parásitos en esa zona y el cuerpo ha reaccionado que está formando un tejido fibrótico alrededor. Por lo tanto, ese tipo de lesiones van a crecer y pueden ser palpables en el momento de la inyección del paciente. Vean, es una masa abdominal palpable que puede confundirse fácilmente con un cáncer de colon, porque además puede llegar a tomar medidas de 5 a 30 centímetros. Un ameboma de 5 centímetros, ¿creen que puede ser palpable a nivel de abdomen? No, porque es chiquito. Y en el momento que ustedes van a presionar y van a palpar, porque el movimiento es este, se va a desplazar con los intestinos. Pero si llega a medir más, 15, 20, 30 centímetros, imagínense el tamaño. Es una masa que sí va a ser palpable, no se va a poder desplazar, no va a pasar desapercibido. Esa persona, para variar, ha desarrollado hace mucho tiempo y se ha olvidado que en algún momento tuvo sus diarreas. La decima empezó a crecer una masa. Lo primero que como médicos automáticamente podríamos pensar es que se trata de un cáncer. Y no está mal descartarlo, pero una ameboma de ese tamaño podrá ocasionar otro tipo de problemas a nivel de intestino. ¿Cuál, Jonathan? Ocupar más espacio. Al ocupar espacio, ¿qué va a ocasionar? Dificultad el tránsito. Muy bien, va a dificultar el tránsito intestinal, por lo tanto puede llegar a obstruir. ¿Qué más? Va a presionar otros órganos en el interior. Lo bueno es que el abdomen se extiende, pero esa persona va a notar que si antes tenía un abdomen, normalmente nos damos cuenta del tamaño de nuestro abdomen por la ropa, ¿verdad? Se va a dar cuenta que esto está creciendo, porque la ropa ya no le va a cerrar, o se va a ver con mayor volumen. Por lo tanto, puede pensar incluso que ha tenido una torsión de intestino, que está obstruyendo, y el malestar es intenso cuando se obstruye. Es nodular, puede obstruir la luz del intestino, va a debilitar la mucosa, por lo tanto es más susceptible a desgarros o rupturas. Signos y síntomas de obstrucción intestinal pueden ser parcial o total, un abdomen agudo e incluso sangrado del tubo digestivo bajo, megacolon tóxico. Aquí hay tal afectación que el colon ¿qué les dice mega? Ha crecido. Está tan intoxicado por todas las sustancias que libera la ameba que probablemente ha debilitado los plexos de Meijer. Al final, ese colon ha perdido esa estructura. Es muy, muy grave, es rara, pero puede ser fulminante para una persona. Se va a dar más que todo en sujetos desnutridos o de edad avanzada o aquellas personas que tienen inmunodeficiencias. También un uso inadecuado o muy prolongado de corticoides puede confundirse con una colitis amebiana porque va a dar inflamación, va a simular esta patología. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Endoscopía y biopsia. Todo el colon está distendido, las paredes están delimitadas, no se va a poder diferenciar bien las capas de la mucosa, submucosa, capas musculares, están adelgazadas, puede haber perforaciones múltiples, claro, es susceptible a cualquier tipo de lesión, con peritonitis agudas purulentas. Es tanta la infección a nivel de ese intestino que está produciendo pus además. Y las hemorragias son raras porque ya el tejido está tan inflamado
Es un proceso tan largo que recuerden ustedes que disminuye la vascularización cuando la inflamación es crónica. ¿Cómo se ve un megacolon tóxico? Totalmente inflamado, irritado. Si nosotros vemos la capa, está adelgazada. Es una lesión bastante complicada. Se puede intentar hacer tratamientos, pero lo más probable es que esa persona tenga que perder el colon si quiere sobrevivir y hacer una cirugía para que salga por otro lado. Ya no va a ser funcional. Ahora, este es un caso de infiltración errática. No es frecuente que se dé una apendicitis amebiana, pero debido a la localización y la cercanía, sí se va a ver afectada. Por lo tanto, cuando una persona llega a emergencias con una apendicitis, vamos a pensar en varias causas. Puede ser una obstrucción, puede ser causa de parásitos, de inflamación, una torsión del mismo apéndice, porque existen diferentes tamaños. Ustedes han debido ver en anatomía lo largo, el grosor, puede haber variabilidad de una persona a otra. Se van a formar a nivel del apéndice úlceras, que son supurativas, por lo tanto, ese apéndice va a producir pus, se va a edematizar y solo se va a presentar en casos donde el colon está totalmente inestable. Las complicaciones más temidas, aquello con lo que no quisiéramos encontrarnos como médicos: una perforación de la mediastis, la diseminación a otros órganos o la peritonitis, una extensión a la piel. Pueden pensar cómo, si solamente ingresa por vía oral y va a infectar el intestino, pero ya van a ver en qué situaciones. Una rectolitis aguda. El recto no suele ser una zona frecuente de afectación en las amebiasis, pero se puede dar. La diarrea disentérica va a ser muy frecuente en esta zona, por lo tanto va a haber sangre rutilante, se va a manifestar un dolor a nivel de la fosa ilíaca izquierda. ¿A qué lado nos duele cuando tenemos apendicitis? Fosa ilíaca derecha. Entonces vean, se va a presentar al lado contrario, dolor. Pero ¿qué tal si la persona tiene un situs inverso? ¿Saben qué es un situs inverso? Que todos los órganos están al revés. Podría ser una apendicitis, pero como ustedes no se van a dejar engañar, van a pedir una ecografía para ver a qué lado está. Con eso van a pedir parasitológicos, exámenes de sangre, de orina, así que fácilmente se van a poder dar cuenta. Es causada por la necrosis del tejido infectado, toda la sintomatología y además la disentería. Diagnóstico diferencial de amebiasis intestinal. Existen muchas enfermedades que nos pueden confundir el diagnóstico, porque la sintomatología es muy similar. Hay infecciones intestinales por bacterias que también van a presentar disentería, como la Shigella, el Campylobacter, la Salmonella, la Yersinia, la E. coli. Por lo tanto, cuando un paciente les llega con diarrea, es difícil decir, tienes esto a la primera. Para eso están nuestros estudios de laboratorio. Otras patologías que nos pueden confundir: una colitis ulcerosa, donde hay una inflamación por otras causas. Normalmente, la enfermedad de Crohn y las colitis ulcerosas son trastornos hereditarios, con lo cual la persona tiene una alteración a nivel de genes y se va a manifestar en esa zona. Una colitis isquémica,
pasa si la persona ha tenido un infarto intestinal y ha sido en la rama que irriga el colon? Se podría dar, por lo tanto nos va a dar una isquemia y se puede manifestar de esa manera, una tuberculosis intestinal. Por lo tanto, la tuberculosis no solo afecta el pulmón, puede afectar otras zonas. Y el cáncer de colon, que nunca deben descartar. Está bien que piensen en ello. Amebiasis extraintestinal. ¿Qué nos dice su nombre? Que va a estar fuera del intestino. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes? El hígado, donde puede provocar abscesos. La vesícula biliar. No debería entrar una ameba por el pH que tiene el virus, pero se puede dar el caso. A nivel del estómago, el ácido debería dañar a esa ameba, porque es sensible a los pH. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tal si esta persona toma medicamentos que disminuyen la acidez? Podría ser un factor del que aproveche la ameba, ¿verdad? Intestino delgado, de la misma manera. Esta persona no se está alimentando bien, por lo tanto, como no come, entonces no hay tránsito intestinal y la ameba se desarrolla donde llegó, donde mejor le conviene. Piel y mucosas. Es rarísimo, pero se puede dar. Y los peores, vean ustedes. Riñón, ¿qué hace una ameba en un riñón? ¿Cómo ha llegado ahí? Cerebro, peor aún. Y peritoneo. Peritoneo ya podemos suponerlo por las rupturas. Ahora, ¿qué significaba INTE? intestino delgado. Ahora, absceso hepático. Es una manifestación extraintestinal más común que se puede dar en la amebiasis. Es rara. Ya habíamos hablado de que los hombres son están más predispuestos a desarrollar esa patología. Los trofozoitos se van a diseminar porque han perforado una vena, una arteria y se han diseminado por vía hematógena. Entonces ahí está la explicación de por qué se está afectando el hígado. Pueden llegar por vena porta al hígado y el lugar más frecuente es el lóbulo derecho. Para cualquier lesión, incluso cuando hay metástasis de cáncer, es la zona más afectada, porque es como el primer lugar donde llega la sangre, ¿sí? Y principalmente tienen una evolución rápida, por lo tanto, no va a tardar en desarrollarse y pueden llegar a tomar tamaños de 5 a 15 centímetros. Esto también va a ser palpable y la persona va a sentir una presión a nivel del hígado y al palpar se puede sentir una masa. Factores de riesgo, una predisposición de la HLA-D3 que también se puede dar en varones entre los 20 y 40 años. Estados de inmunidad comprometidos. Se ha visto que los abscesos hepáticos son más frecuentes en las personas inmunodeprimidas, en las pacientes que tienen VIH. De cada 1000 infectados hay un caso al año de absceso hepático. Vean, es raro, pero no se descarta porque se da. Tiene un índice de frecuencia. ¿Qué es eso de HLA? Es una molécula que está dentro de las células, como hablar de una enzima. Ahora, la amebiasis. Esta sí que no quisieran ver. Es rarísima y es por lo tanto muy difícil de diagnosticar por la patología con la que se va a presentar. La clínica, la sintomatología, no tienen diagnóstico fácil.
Tienen predisposición este tipo de lesiones las personas homosexuales o las personas que tienen disentería. Los hábitos sexuales que puedan tener las personas homosexuales, o sea, la forma en la que ellos mantienen sus relaciones, puede causar desgarros a nivel de piel. Y muchas de estas personas, bueno, no tienen un aseo correcto del colon. Han debido escuchar que hacen enemas, pero eso no es suficiente porque igual tiene una flora bacteriana. Por lo tanto, al hacer pequeños desgarros o lesiones en piel y tener esa vía de contacto sexual, puede ser fácil que una ameba del colon termine infestando un desgarro de piel y va a ser el lugar por donde va a ingresar. Se va a iniciar con úlceras en la región perineal y perianal, que son los lugares más frecuentes a estos desgarros. Van a ser lesiones con bordes irregulares, no son circulares. Pueden aparecer lesiones como si se tratara de infección de la piel, que van a tener necrosis en su base y se van a ver de esta manera. Pueden simular cualquier otro tipo de lesión, una infección de transmisión sexual, una dermatitis, un absceso por otra patología bacteriana, por ejemplo. Si ustedes, ¿me lo puedes cerrar la cortina, por favor, para que se vea mejor esta lesión? Por si acaso. Se logra ver, ¿verdad? Si ustedes ven este tipo de lesión, pareciera que la carne se está comiendo a sí misma. ¿En qué pensarían? Saben que las amebas en un proceso normal atacan su intestino. Vean, esto es el tórax, un tejido necrótico, y esto va creciendo. Fíjense. Podrían pensar tal vez en un familiar, en una necrosis epidémica, en alguna lesión que podría parecer un carbunco. Vean, es difícil de diagnosticar. ¿A quién se le pasaría por la cabeza que son amebas en piel que están causando esto? Por su rareza, a nadie, incluso hasta al mejor médico se le puede ir, pero para eso está la patología. Se toman muestras del tejido para ver si hay alguna bacteria, virus, parásito que pueda estar causando este tipo de lesión, ¿verdad? Si ustedes piensan que puede ser una bacteria, que usted podría encontrar bacterias oportunistas que al mismo tiempo están ocasionando daño, le van a dar solamente antibióticos, esa persona va a mejorar. Es un parásito, el tratamiento es diferente, un antibiótico no le va a hacer nada. Quieren bajar la inflamación y le dan corticoides. Peor aún, están disminuyendo las defensas para que hagan mayor daño. Por lo tanto, hay que saber bien los medicamentos, sus usos y sus aplicaciones, el tiempo que se dan. Cuadro clínico. En lo común, en las amebiasis intestinales, la persona va a presentar fiebre. Pueden abrir las cortinas, solamente era para que puedan visualizar mejor el tipo de lesión. La persona va a presentar fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho. ¿Qué hay en el cuadrante superior derecho? El hígado. Hígado, ¿qué más? Duodeno, ¿qué más? El colon. Recuerden, colon ascendente, colon transverso. Entonces, el colon.
Si existe daño a nivel de hígado, también va a doler ese lado. Va a haber hepatomegalia por el absceso que se forma. Pérdida de peso. Recuerden el daño que ha ocasionado. Por lo tanto, estas personas no van a poder absorber los nutrientes porque la mucosa intestinal está dañada. Las diarreas. Hay tal irritación que esa persona no va a poder ni siquiera digerir. Por lo tanto, todo lo que consuma rápidamente va a ser evacuado. Y las úlceras. Las típicas úlceras. Complicaciones extraintestinales. ¿Qué tejido creen que sea este? ¿Qué parece? Muy bien, hígado. ¿Dónde vemos el absceso? Va a causar necrosis, inflamación, fibrosis. Por lo tanto, no va a ir solita la gestación del absceso. Va acompañada de otras complicaciones. ¿Qué tejido es este? ¿Qué están notando? Deberíamos ver aquí el surco. A nivel del surco que vemos aquí, ¿qué deberíamos ver? Los ventrículos. Muy bien, los ventrículos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el otro ventrículo? ¿Por qué existe esta mancha? ¿Por qué esto está como desplazado? ¿Por qué? Hay una afectación en la zona. ¿Qué tejido es este? Inguinal, ¿verdad? Piel. Si yo viera algo así, aquí parece estar en un proceso como de cicatrización, pero si lo veo rojo inflamado, pensaría en Fournier. Anótense Fournier, van a averiguar qué es. ¿Cómo? Fournier. Curnia. Fournier. Es una galería de terror. Van a ver de terror porque se da una complicación a nivel de estas zonas en los hombres. Pero esto se trata de una mediasis epitelial. ¿Qué tejido será este? ¿Cuál? Este. ¿Qué creen? ¿Pulmón? Pulmón. Nos damos cuenta por este tejido, ¿verdad? No se ve afectado, pero aquí se ha formado un absceso. Vean ustedes. Aquí estaba el absceso y ha ido dañando, impactando, necrosando el tejido. ¿Qué tejido es este? Páncreas. ¿No? No es páncreas. Ah, el colon. El colon. Colon. Pero vean, ha perdido toda su estructura, está desgastado, porque les había mostrado la anterior imagen. Un caso similar. Y eso, abdomen, esta parte, ¿verdad? Por lo tanto, estaríamos hablando de una amebiasis en piel. Permiso, doctor. Adelante. Diagnóstico. Esto nos interesa. En la amebiasis intestinal vamos a hacer un examen coproparasitológico. Podemos hacer estudios directos en fresco, una rectosigmoidoscopía donde tomamos una muestra directo al microscopio. En una misma muestra, por recto, tomamos muestras de la pared y al microscopio. El coproparasitológico lo más fresco posible al microscopio. En los niños se utiliza la cucharilla rectal, que es de la misma forma. Es un instrumento que tiene una cabecita como cucharita para poder limpiar el intestino a través del recto y sacar muestras. Colonoscopía, raspado biopsia del borde de las úlceras. Podemos tomar un pedazo de la úlcera o podemos hacer un raspado alrededor para también llevarlo al microscopio. Rectosigmoidoscopía nos va a ayudar a determinar el daño del absceso o de las úlceras. En las amebiasis extraintestinales vamos a utilizar algunas pruebas serológicas como de ELISA, inmunofluorescencia indirecta,
hemaglutinación, hemos dicho, indirecta, que a veces no son tan específicas y pueden ser costosas, pero existen pruebas que sí detectan la historia clínica. Esa es la base principal para cualquiera de nuestros diagnósticos. Averiguar los antecedentes clínico-epidemiológicos de la persona. ¿Hace cuánto tiempo que está mal? ¿Cuánto ha evolucionado antes de eso? ¿Qué le ha pasado? ¿Si ha hecho tratamiento para sus diarreas? ¿O solita cree haberse sanado? ¿Cómo ha parecido? ¿Qué molestias le provoca? ¿Sí? Si tiene lesiones a nivel de piel, de hígado, de vesícula, de cerebro, lógicamente va a tener también lesiones a nivel del intestino. Van a ir acompañadas. Y las otras alternativas que nos ayudan en el diagnóstico, que son las placas radiográficas, un TAC, un ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? ¿Con qué otro nombre se lo conoce? Ecografía. Muy bien, ecografía. Pronóstico. No se asusten, ¿sí? El pronóstico es bueno siempre y cuando se diagnostique y se trate a tiempo. Para eso la persona tiene que cumplir además con el tiempo. Hay personas que tienen la costumbre de que en el momento que se sienten bien ya no toman un medicamento y se lo guardan por si se vuelven a enfermar. Hay que cortar ese tipo de hábitos en nuestros pacientes. La enfermedad, por lo regular, dura 2 semanas, en el que se manifiesta con gran diarrea, dolor abdominal y aparentemente parece sanarse, pero vean el daño que puede seguir ocasionando. Puede reaparecer si no se administra. Recuerden que el cuerpo tiene una primera lucha, que va a ser la de intentar contener la infección. Y en muchos casos lo hace, pero es suficiente cualquier estímulo que debilite esas defensas y que queden unas cuantas bacterias para que otra vez haya una infestación. Doctora, el tratamiento se le da normalmente 2 semanas hasta que... No, depende del medicamento. ¿Sí? Este es un índice de frecuencias. La colitis ulcerosa, el colon tóxico y la apendicitis amebiana junto a la megoma son los más frecuentes en las patologías amebianas en un 90%. Por lo tanto, las otras manifestaciones que habíamos visto son raras. Tratamientos. Para el absceso hepático podemos administrar metronidazol de 500 a 750 miligramos cada 8 horas. Cuando ven ustedes esta barrita inclinada, significa cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo? Por 7 a 10 días. ¿Sí? Ahora, algo que aprendí de mis grandes maestros es que absceso drenado, absceso curado. Si es un absceso de gran tamaño, es mejor drenar. Y de eso se encarga el cirujano. Si son abscesos pequeños, es mejor darle opción a un tratamiento y controlar la evolución del mismo. Otro medicamento, tinidazol, ¿sí? De 500 miligramos. Viene en suspensión de 200 miligramos para las dosis pediátricas. Función percutánea, para tomar muestras de peritoneo, para tomar muestras del absceso del hígado, pero no se hace punción a cualquier masa o absceso que se encuentre en hígado, porque podría tratarse de otra patología, o podemos terminar derramando células cancerígenas en el trayecto que sacamos y diseminar el cáncer, si se tratara de un cáncer. ¿Qué tal si es una hidatidosis y rompemos esa bolsa del parásito? Podemos provocar un shock anafiláctico en los pacientes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Si no sabemos bien de qué se trata, es mejor abrir y con calma revisar. O hacer una resonancia, por ejemplo. ¿Verdad?
Se realiza este tipo de procedimientos cuando falla el tratamiento. La parotomía, solo cuando se sospecha de la ruptura del absceso y creemos que ha habido derrame en la cavidad peritoneal, o no se cuente con los recursos económicos para que una persona se haga una punción percutánea o una cirugía laparoscópica. Es mejor abrir y salvar la vida del paciente. ¿Sí? Cuando es a nivel del intestino, de la luz del intestino, se puede utilizar incluso hidroxiquinolones, como el iodoquinolone o yodoquinol. También podemos utilizar amidas como el teclosan, etofamida, ifamida, pero hay medicamentos que no son propios en nuestro medio o se pueden ser muy costosos. La opción se va a quedar en el metronidazol y tinidazol, que fácilmente se adquieren, se administran y no tienen costos altos. ¿Sí? Extraluminales. Utilizamos nitronidazol, metronidazol, cernidazol, también tiene muy buen efecto, y el ornidazol. Y en patologías mixtas, metronidazol. Por lo tanto, ¿a qué nos está llevando en la mayoría de nuestros tratamientos? Que el metronidazol tiene buen efecto en cualquiera. En el portador asintomático, podemos utilizar teclosan, etofamida, cada 12 horas por 3 dosis. Se dividen en 3 dosis. Ahora, en colitis a medianas, metronidazol, tinidazol, cernidazol. Esto se da diario. El tinidazol, vean ustedes, solo se da 2 días. El metronidazol se puede dar de 7 a 10 días. Y el cernidazol se da cada día por 5 a 7 días. Esa es la diferencia. ¿Por qué a veces recurrimos a otros medicamentos? Porque podemos pensar en aquellas personas que no cumplen el tratamiento a cabalidad. Aquellas personas, por ejemplo, que no viven muy lejos, pueden vivir en el campo, no saben leer, por lo tanto no se ubican mucho en los tiempos. Pero hay formas. Se le dice, tienes que tomarlo en la mañana, al mediodía, en la noche, se le puede dar alternativas. Cuando vemos que es difícil, procuramos reducir el tiempo de tratamiento con medicamentos para que sea más efectivo el uso. En amibiasis extraintestinales, metronidazol y cernidazol. De la misma manera, metronidazol por 10 días, porque al ser extraintestinal queremos asegurarnos de una buena difusión. Tinidazol estamos aumentando, vean, ya no por 2 días, pero una mejor difusión de 3 a 5 días. Y el cernidazol por 5 a 7 días. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? No les voy a preguntar exacto todos los medicamentos. Con que sepan los primordiales, por ejemplo, en este caso, metronidazol y tinidazol, para mí es suficiente. Tampoco les voy a decir dosis de adulto, dosis pediátricas, porque ustedes ya después van a aprender eso. Más si son pediatras, ya van a conocer las dosis y los medicamentos a mayor detalle. En este caso, lo que me interesa es que sepan qué fármaco es el más apropiado para el parásito. La dosis del adulto, que es lo más general que les voy a preguntar, no les voy a preguntar dosis pediátricas, y el tiempo de lo general. No les voy a decir, si es extraintestinal, ¿cuánto más tengo que aumentar? No vamos a entrar a ese detalle. ¿Sí? Y el tratamiento quirúrgico, como les dije, existen situaciones en las que el medicamento no va a hacer efecto porque el daño es grande. En los amebomas intestinales que hemos visto que pueden llegar a medir hasta 30 centímetros, ¿creen ustedes que se va a reducir eso con un tratamiento? Difícil. Por lo tanto, requieren cirugía concomitante al tratamiento. En las colitis amebianas fulminantes, donde vamos a retirar tejido dañado del colon,
Incluso se puede hacer una colectomía total, donde lamentablemente pierde todo el colon. En las apendicitis retiramos el apéndice, pero no se olviden del tratamiento. Y en muchos casos, una persona llega de emergencia a cirugía, le sacan el apéndice, y cuando ese apéndice siempre se manda a patología, ahí es donde recién se diagnostica que la causa fue amebiasis. Y las perforaciones intestinales, donde hay que hacer reparación del intestino, y los amebomas, por su gran tamaño, porque no desaparecen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Cuando la persona utiliza yodoquinol, se debe repetir las pruebas en heces un mes después. Incluso cuando hacen tratamiento con metronidazol, también se deben repetir pruebas, porque podría haber una reinfestación o puede haberse contaminado en otro lado nuevamente. Por lo tanto, se utiliza yodoquinol, que es más fuerte. ¿Sí? En las pericarditis y amebiasis cerebrales es cirugía. Abscesos hepáticos o pulmonares, cirugía. Colitis amebiana, cirugía. Amebomas de apendicitis, cirugía. Prevención. Con esto acabamos. ¿Me han escuchado los detrás? ¿Los dormidos están escuchando? Ya. La prevención. Recordar que el principal medio de transmisión es ano, mano, boca, por lo cual debe haber bastante higiene. Si en su familia hay una persona que se ha infectado por accidente, porque hemos visto que otra forma es a través de los vectores, de los artrópodos, las moscas que pueden contaminar, no necesariamente porque uno comió en la calle. Esa persona tiene que tener gran cuidado en la limpieza de sus manos después de las deposiciones. Si es un niño, aún más, porque los niños tienden a meter la mano al pañal, ¿sí? Por lo tanto, ahí empieza el cuidado para que el resto de los integrantes en la familia no se contagien. En muchos casos debí escuchar, tal vez, que si hay un integrante en la familia que presentó amebiasis y es niño, y hay muchos niños con él que viven dentro de la misma familia, se hace el tratamiento profiláctico a los otros niños también. ¿Sí? Incluso a los adultos, porque a veces el niño nos mete la comida a la boca con su manito. Entonces, no se olviden, si ustedes consideran que dentro de la familia hay un riesgo, pueden hacer un tratamiento profiláctico. Puede durar simplemente 5 días y asegurarse que no haya una transmisión o que de aquí a unas semanas venga el otro paciente o unos días. Mejorar las medidas higiénicas. Lavar, desinfectar y cocer bien los alimentos. Es deliciosa la ensalada de lechuga, pero no pueden privarse por miedo. Con una buena limpieza y desinfección evitamos riesgos, y más en el campo, ¿sí? Evitar deposiciones en tierra de sembradíos o cerca de cuerpos de agua, depósitos de agua o ríos con los que se rieguen en los cultivos. ¿Qué es lo que se debería hacer en el campo cuando van a acampar o van a pasear y no hay baños? Se debe hacer un hueco, hacer las deposiciones y taparlas. Ese debería ser un hábito que deberían enseñar a todas las personas, pero no hay muchas que lo hagan, ¿sí? Hervir bien el agua. Lavarse bien las manos después de ir al baño, antes de tocar o preparar alimentos o consumir. Evitar los alimentos en la calle de dudosa higiene. No todos los alimentos. ¿Sí? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Omar, ¿alguna pregunta?